El título de la enseñanza es El médico dentro de ti. Hoy vamos a hablar de las razones por las cuales esperar un rapto. ¿Qué razones nos da la Biblia? ¿Qué evidencias tenemos para esperar el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, verso 1. Dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Notas en rojo las palabras, el contraste: padecer la muerte y luego apareció vivo, estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una de las principales razones que tenemos para esperar el rapto es esta: la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, la resurrección de nuestro Rey. Como Él resucitó, la Biblia dice que también nos resucitará a nosotros, que el mismo poder y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, dice la Biblia, también nos levantará a nosotros. Nuestros cuerpos mortales serán levantados. Es la más fuerte razón que tenemos y evidencia que tenemos para esperar el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma evidencia de su resurrección. Tener experiencias con la muerte nos cambia la vida. Miremos este testimonio de que los médicos se asombraron de unos daneses en Dinamarca. In that moment, I thought, okay, now I'm going to die. This man comes running against us and he repeats the same words. They're all dead, they're all dead, they're all dead. They felt cold, they were ice cold. They clinically did young teenagers. It was so freezing, it was so cold, and there was ice on the water. En el invierno de 2011, Catherine y otros 12 compañeros de clase participaban en una actividad escolar. Yeah, sorry. And in that moment, that was where I thought, okay, now I'm going to die. And I saw the man. Thank God for that. This is the largest number of accidental hypothermic victims that has been resuscitated all at once, and with a 100% La vida de survival. todos los involucrados cambió después de aquello. Esto pasó hace unos años, pero hasta ahora, a final del año pasado, la BBC de Londres sacó un documental narrando esta historia. 7 muchachos, como viste, cayeron a un lago congelado y ellos murieron. Luego, después de varias horas, lograron que su corazón y algunos órganos empezaran a funcionar, pero ellos no se despertaron ahí. Duraron días, si no estoy mal, semanas para despertar. Y dijeron, se despiertan, pero van a ser un vegetal porque el cerebro no ha funcionado. Ellos deben ser un vegetal. Recuperaron la vida, como vieron a esa niña llorando, diciendo, ¿gracias a quién? A Dios. Cuando uno tiene experiencias cercanas con la muerte, lo pone a reflexionar, como este médico dijo, esto es asombroso. El director de medicina de ese lugar dijo, no hay evidencia en ningún libro de una resucitación así. Esto es un milagro. El 100% fueron resucitados. ¡Wow! El médico, y es que el título de la enseñanza, si recuerdas, es El médico dentro de mí. El médico dentro de ti. Ahora, vamos otra vez a Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, versículo 3. Sobresalen 2 palabras en el versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó con muchas pruebas, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y las 2 palabras que les dije que contrastan es la muerte con la vida. Fue impactado, inician los Hechos de los Apóstoles hablando de uno que estaba muerto y ahora lo ven vivo. Es impresionante. Muchos estudiosos han especulado, han dado
suelta la imaginación y han dicho, ¿qué hubiera pasado si la Biblia se nos acaba en los evangelios? ¿Qué hubiera pasado si no existe nada más sino solo los evangelios? Y no existieran hechos, y no existieran romanos, y no existieran lo demás del Nuevo Testamento, sino hasta los evangelios se hubieran acabado. Bueno, nos hubiéramos perdido de una evidencia, de un caudal histórico maravilloso. ¿Cuál caudal? Es que los Hechos de los Apóstoles casi abarcan desde el nacimiento de Cristo casi 100 años. Casi los primeros 100 años del cristianismo abarca el Nuevo Testamento. Esto magnífico, sobrenatural y poderoso que sucedió para que el escritor de Hechos de los Apóstoles fuera convencido, fuera persuadido a que debía creer en Cristo y esperar el rapto. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Tenemos que rastrear aquí. ¿Quién fue el escritor? Volvamos al verso 1. Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este versículo 1 nos da una poderosa pista de quién escribió Hechos de los Apóstoles, porque le dirige la narración a Teófilo. Y dice, en mi primer libro, o sea que ya le había escrito un libro a Teófilo. ¡Wow! Esto es importantísimo. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 3. Dice, por lo tanto, también yo, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Aquí lo descubrimos. ¿Ves que lo descubrimos? ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles entonces? Lucas. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y escribió el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿quién era este hombre? Vamos a ver en la Biblia, descubrirlo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en el ministerio. Lo primero que descubrimos de la identidad de Lucas es que no era judío. Lucas no era judío. Los expertos en la Biblia, los que descifran los lenguajes en que fue escrita la Biblia, los conocedores de la historia y la antropología bíblica, nos han descifrado este misterio. Lucas es un nombre latino de origen de Grecia y de Roma. Ahora, Lucas nació en Antioquía, Asia Menor. Eso es lo primero que sabemos de él. No era un judío, era un gentil, era un pagano, el que Dios escogió para convertirlo, convencerlo y luego usarlo para escribirnos esos dos testimonios poderosos de Lucas y de Hechos. ¿Qué más sabemos de él? Filemón, la carta a Filemón, dice el versículo 23 y 24 de Filemón. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y ¿quién? Lucas, mis compañeros de trabajo. ¿Qué más descubrimos acerca de este maravilloso escritor Lucas? Primero, que no era judío, pero segundo, que era discípulo del apóstol Pablo. Trabajó con Pablo en el ministerio, sirvió a su lado. Otra cosa más que descubrimos de donde nace el título de la enseñanza de hoy, descubrimos algo más de Lucas. Colosenses capítulo 4, verso 14. Los saludan Lucas, el querido ¿qué? Médico, y Demas. Aquí tenemos lo tercero que descubrimos. Hagamos un resumen. Primero, no era judío. Segundo, era discípulo y compañero del apóstol Pablo. Y tercero, era un médico de profesión. Aquí descubrimos quién era este famoso y maravilloso hombre de Dios, Lucas. Ahora, sabemos que era médico no solamente porque lo dice Colosenses, sino que el estilo con que él escribió. Te doy un ejemplo. En los evangelios, en todos los evangelios se muestran enfermos que Cristo sanó. Y se habla de la fiebre que ellos tenían. La forma en que las personas hablaban de la fiebre, el término común y corriente que se hablaba entre el pueblo era puretos. Pero cuando tú lees el evangelio de Lucas, la palabra que se usa no es puretos, sino puretois. Aquí descubrimos que Lucas es médico, porque la palabra puretois es una palabra muy técnica, es usada en el lenguaje médico, en el argot de la medicina. Entonces así descubrimos y comprobamos, certificamos que en realidad Lucas era un hombre médico, esa era su profesión. Entonces, cuando alguien estudia la medicina,
Lo hace porque en ese tiempo y también ahora, porque tiene atracción hacia la ciencia. Le atrae las cosas de la ciencia, pero además le gusta comprobar y ver resultados. Por eso las personas estudian la medicina, porque le gusta ver resultados y comprobarlo. Entonces nos surge, quiero hacerte la pregunta, ¿todos tenemos un médico en el interior? ¿Será que a todos nos gusta comprobar? A veces nos gusta tener evidencias y resultados. ¿Hay un médico dentro de nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Así como Lucas, que escogió esa carrera, y las personas hoy que eligen estudiar esta profesión, que tienen una atracción por ver resultados y por comprobar y por la ciencia. ¿Será que en todos hay esta inquietud? Comprobar las cosas, ver el lado científico de las cosas, de los sucesos. ¿Qué fue lo que más le sorprendió a este médico para convertirse a Cristo y para creer en el regreso de Jesús, en el rapto? ¿Qué fue lo que más le sorprendió de ese evento de la muerte y de la vida? Quiero ilustrártelo viendo esto. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Muy bien, acabamos de ver una representación muy exacta, realmente muy apropiada de lo que dicen las Sagradas Escrituras, de lo que escribió el médico. Leámoslo, Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Dice, una vez, mientras comían ellos, les ordenó. ¿Qué les ordenó? No les sugirió, no se los indicó. Dice que se los ordenó. ¿Qué les ordenó? No se alejen de Jerusalén, sino esperen. Les ordenó que esperaran. El médico dice que esa fue la orden primaria, esperar. Esperen que la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez. La segunda venida, el rapto de la iglesia y la segunda venida, dice, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aleluya, amén, glorioso. Jesús volverá, Jesús raptará a su iglesia. Pero la orden fue, espera. Bueno, viene una pregunta importante hoy para la enseñanza. ¿Esperar es agradable o fácil? Es una pregunta reflexiva para que te la hagas a ti mismo. ¿Esperar es agradable o es fácil? ¿Lo era para el médico Lucas? ¿Esperar era fácil? ¿Lo es para un médico acostumbrado a formular y ver resultados, a la ciencia, a depender de la ciencia? Esperar. Bueno, yo quiero decirte algo importantísimo. Cuando se nos dice esperar, cuando esa orden la retrató el médico Lucas, esperen, se nos estaba dando las razones más fuertes que tenemos para aguardar el rapto, creer en un rapto y prepararnos para el rapto.
Cuando el Señor nos lleve y el Señor regrese a la tierra, como lo dice Tesalonicenses, el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los que estemos vivos seremos arrebatados. Los que estén muertos serán resucitados. Y nos encontraremos en los aires con el Señor. Aquí cuando da la orden en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que Lucas fue impactado con esa orden, que Lucas fue sorprendido al ver uno muerto que era resucitado. Con esa orden, esperen, se nos están dando las razones. ¿Cuáles son esas razones? Empecemos. La primera de ellas significa que vale la pena. La primera es esta: esperar significa que vale la pena. Muy bien, cuando tú vas a un lugar y te dicen, espere por favor, ¿tú esperas o no esperas? Depende. La mayoría de personas preguntan, ¿y qué van a dar? Y si no, no espero. ¿Y con qué van a salir? ¿Qué es lo que me van a presentar? Si lo que te van a ofrecer es algo sin importancia, sin valor, algo simple, ¿por qué esperamos los seres humanos? ¿Por qué podemos hacer largas filas? ¿Por qué podemos pasar horas y horas aguardando? Cuando algo vale la pena, cuando algo es muy valioso. Entonces, en esa orden, espera, le estaba diciendo el Señor a todos sus discípulos, y Lucas nos lo transmitió a nosotros, el médico, nos dijo, vale la pena esperar. La primera razón es porque vale la pena, porque hay algo valioso. Versículo 1, volvamos a leer. Hechos 1:1 dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y está en rojo, hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Te lo voy a mostrar ahora en el griego. En la original, ¿cómo se escribió? Dice así, poin te kai didachein. Así es la frase en el griego. Poin te kai didachein. Poin significa hacer. Didachein significa enseñar. Pero la palabra i, que fue traducida en el español, es kai en el griego. Y aquí en el original se le añadió una más, la palabra te. No solo está el kai, el i, sino también está el te. Lo que significa te, como puedes ver allí en la pantalla, es ambos. ¿Qué quiere decir? Es un estilo literario. Como ves, una foto de Juan Calvino, este gran teólogo del siglo XVI. Él a esta frase le llamó así, el nudo sagrado. ¡Wow! El nudo sagrado, ¿por qué? Porque Jesús jamás solo habla. No, Jesús no solo habla. Ni Jesús solamente hace. No, Jesús las dos cosas, dice el médico. Y hay un médico dentro de todos nosotros que a veces aguarda eso, ¿cierto? Pruebas, comprobaciones. Pues este médico se convirtió. Este médico se volvió un siervo de Dios. Y este médico fue usado por el Espíritu Santo para darnos el gran mensaje de que vale la pena esperar. ¿Por qué? Porque hay evidencias. El nudo sagrado, dijo Juan Calvino. Jesús predica y Jesús hace. Míralo cómo lo dice 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de ¿qué? Poder. Dos cosas hay en el reino de Dios. Dos cosas hace el Señor por las que se convirtió el médico: palabra y poder. Tú y yo necesitamos eso. Hay un médico dentro de nosotros que necesita evidencias, palabra y poder. Pero leámoslo en Romanos capítulo 1 verso 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios, no son solo palabras, para salvación a todos los que creen, los judíos primeramente y también a los gentiles. Aquí está ratificado lo que Dios usó para convertir al médico Lucas, su testimonio. Cuando tú hablas con un verdadero cristiano, alguien que haya nacido de nuevo, no de un religioso ahí que solo asiste, sino una persona realmente nacida de nuevo, un real cristiano, esa persona tiene esto, no solo palabra, tiene lo que leímos en el griego, tiene obras, tiene ejemplos poderosos, tiene didachein, la enseñanza, pero tiene poin, tiene obras, tiene evidencias de que Cristo ha cambiado. Habla con un cristiano y verás. Habla con un creyente que ha nacido de nuevo, uno de los que realmente nos hemos convertido. Tenemos evidencias, no solo palabra. Wow, eso fue lo primero, la primera razón poderosa para esperar el rapto, que no son solo palabras, vemos poder.
Dios actuando, Dios haciendo. Entonces es una razón poderosa para esperar el rapto. La segunda razón que nos da esa orden de esperar, que persuadió al médico Lucas y a todos nosotros, lo primero son las obras con las palabras, que vale la pena, son hechos valiosos. Pero lo segundo es esto: significa que no lo podemos lograr por nosotros mismos. Ahí tienes la segunda razón, porque no podemos lograrlo nosotros. ¿Por qué esperar si tú lo puedes hacer? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros esperamos para obtener algún favor? ¿Por qué esperamos a que nos hagan un examen el médico? Porque nosotros mismos no podemos. ¿Por qué esperamos un electrocardiograma? ¿Por qué esperamos una ecografía? Nosotros no tenemos ese poder. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, esperen, ¿es por qué? Porque el día de tu muerte, ay, no, es que yo he sido buena persona, tú no te puedes salvar. ¿Qué? Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no te puedes salvar con buenas obras. No, es que yo di mercado a 2 pobres. Eso lo hacía Pablo Escobar, el narcotraficante, y casi estoy seguro que no fue al cielo. No lo puedes lograr. Que te vayas en el rapto con Jesús, encontrarte en el paraíso prometido, tú no lo puedes lograr con tus propias obras. No. Eso quiere decir esperar. Primero, porque es valioso, hay evidencia poderosa, pero segundo, porque tú no puedes por ti mismo ir al cielo el día que te mueras. Les voy a mostrar a quién se le apareció Jesús resucitado. Hay por lo menos 10 registros en la Biblia de las apariciones de Cristo después de resucitar. La primera, a una mujer ex endemoniada. Leámoslo, Marcos capítulo 16, versículo 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero. ¿Quién fue la primera? María Magdalena, y explica, de la que había expulsado, ¿cuántos? 7 demonios. El primero fue una ex endemoniada. Ahora, ¿por qué queda alguien endemoniado? Reflexionemos. Practicó la brujería, le oraba a los muertos. Ay, es que a mi tía que se murió, a mi tío, es que mi abuelita. Eso trae demonios. La Biblia dice que eso trae demonios. Entonces esta mujer había sido endemoniada. ¿Qué medicina hay para curar eso? Solo Jesús. Y Él resucitó. ¡Aleluya! Las personas que han pasado problemas demoníacos, ¿se pueden ir al cielo? ¿Se pueden ir en el rapto? Sí, pero solo si se entregan a Jesús. Mira que no fue una religión. Mira que no fue un rito. Es Jesús mismo. ¡Aleluya! La segunda fueron unas mujeres, pero no cualquier mujeres. Mujeres que estaban espeluznadas, aterrorizadas. Mateo capítulo 28, versículo 9 y 10 nos habla de ellas. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo. ¿Cómo estaban ellas? Espeluznadas, aterradas. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Las segundas personas a las que el Señor se aparece, mujeres que estaban espeluznadas. Primero, una endemoniada, y segundo, ellas no estaban llenas de adoración. No. Acuérdate, ¿cómo fue la muerte del Señor? Fue brutal. Ni a un animal se le trata así, ¿cierto? Fue brutal. Esas mujeres estaban aterradas de cómo mataron al que era el Salvador, y ahora Él se les aparece. Bellísimo. Si tú eres alguien así, aterrado, lleno de miedos, Jesús quiere aparecerse en ti. A las terceras personas que se les apareció el Señor, a tercera aparición, vamos a hablar de Lucas. Primero leamos el versículo. Lucas capítulo 24, en el versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado como Emaús, como nuestro colectivo, Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. La tercera aparición de nuestro Señor Jesús fue, como lo vas a ver ahí, primero una mujer endemoniada, segundo a mujeres espeluznadas, y tercero a 2 discípulos decepcionados. ¿A cuántos kilómetros estaban ellos? Dice la Biblia que a unos 11 kilómetros estaban ellos. Sí, 11. Tú puedes estar retiradísimo. Sí estaban estos discípulos. Estaban decepcionados, mataron a nuestro Salvador. ¿Ya qué esperanza tenemos? Tú puedes estar decepcionadísimo, pero si oras,
Pero si vuelves a clamar al Señor, el Señor se te va a aparecer. ¿Eso qué médico lo hace? Sanarte de la decepción, de la depresión, de la angustia. Te dopan, sí, te dan unas goticas y te dejan como la marihuana. Te dejan así, grave. Pero ¿quién te puede curar? Solo Jesús. Este médico sí que tuvo razones para creer, ¿cierto? Este médico fue sorprendido. Con razón Dios usa un médico. Porque todos dentro de nosotros tenemos escepticismo, anhelo de comprobar. Y Él lo comprobó, que solo Cristo puede hacer cosas que ni la ciencia, ni la medicina, ni nadie puede hacer. El siguiente, al que se le apareció, te va a dejar impactado. Ahí mismo en Lucas 24 leamos. Lucas 24, versículo 34. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. ¿Y se le ha aparecido a quién? A Simón. ¿Quién era ese Simón? Miremoslo. Fue un traidor. Al siguiente que se le apareció es un traidor. A uno que había jurado, no te conozco, y cantó el gallo, ¿qué? ¿Recuerdan? 3 veces ya había negado al Señor. Un traidor había traicionado a nuestro Señor y Él se le aparece. ¿Quién puede rehabilitar a uno que ha caído y recaído y recaído? No hay centro de rehabilitación. Pero Lucas, el médico, vio, Jesús sí cambió a ese hombre. Razones poderosas. Uno mismo no puede. Esperar la venida del Señor tiene pruebas. Vale la pena y tiene pruebas de que uno mismo no puede hacer lo que Dios sí hace. El siguiente grupo de personas al que se le apareció está en Juan capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Se le apareció a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo, contestaron. Y salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Ellos no iban a orar, ellos no iban a servir al Señor. ¿Qué iban a hacer ellos? A volver a su vida de antes. ¿Y cómo les fue? Si tú te apartas del Señor, dice la carta a Pedro, que tu estado será peor, tu estado postrer va a ser peor que el primero. Pierdes todo. Y eso le pasó a estos discípulos. Acuérdate, ¿cómo vamos en la lista? Primero se apareció a una ex endemoniada. Segundo, se apareció a mujeres espeluznadas. Tercero, se apareció a 2 discípulos decepcionados. Cuarto, se apareció a un traidor. Pero en quinto lugar, ¿contaste cuántos eran? Eran 7 discípulos derrotados. Ellos no estaban en victoria. Ellos no estaban a la Inter. Ellos estaban ¿cómo? Derrotados. Volvamos a la pesca y ni nada de Dios ni nada de pesca. Cuando tú pierdes a Dios, lo pierdes todo lo demás. No, yo me voy de la iglesia, me aparto del Señor, pero voy a ser un gran negociante. Me va a ir súper. Yo declaro en el nombre del Señor que vas a fracasar. Porque la Biblia lo dice, querido. Apartado de Él, el que se aparta, nada puede hacer. Está en la Biblia. Léelo, querido. La siguiente clase de personas a las que se le apareció. Mateo capítulo 28, verso 16 al 18. Dice, los 11 discípulos, acuérdate que uno se había ahorcado, entonces quedaban 11. 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Algunos qué? Ahí estamos nosotros representados. Algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan a ser discípulos. Vayan y prediquen. Wow. ¿Cuántos se les apareció? La siguiente. Miremos. Se les apareció a 11 discípulos. ¿Cómo estaban ellos? Acobardados. ¿Puede la medicina curar el miedo? El miedo que tienes a la vida. El miedo que tienes a triunfar. El miedo que tienes a no volver a fallar. ¿Puede la medicina ayudarte? Nadie puede. No hay medicamento. Pero Jesús sí puede. Se le apareció a los que estaban acobardados. Los siguientes. Este es sorprendente. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Dice, después se apareció a ¿cuántos? Por si les quedaban las duditas. Les apareció a ¿cuántos? 500 hermanos a la vez.
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. ¿Cómo ves a este médico? Este médico ya estaba más que convertido. Y dijo, es que los conozco, están vivos, yo sé quiénes son. Increíble, por si les quedan las dudas, se le apareció a 500 escépticos. 500 escépticos. Y Lucas dice, el médico que hay dentro de nosotros también necesita eso y Dios se lo da. Tú puedes hallar en Colombia, aquí en Veracá, más de 500 que se han convertido, que han ido a Peñieles, que sus vidas han sido cambiadas por Jesucristo, que eran antes escépticos, que éramos como yo. Finalmente, voy a relatarte lo que dice Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 7, dice, luego se apareció a Jacobo o Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Finalmente, veamos la lista. Primero, una mujer endemoniada. Segundo, mujeres espeluznadas. Tercero, 2 discípulos decepcionados. Cuarto, un traidor. Quinto, 7 discípulos derrotados. Sexto, 11 discípulos acobardados. Séptimo, 500 escépticos. Y por último, a un familiar menospreciador. Te pregunto, ¿te ha menospreciado alguien? Alguien te tiene en poco y te ha dicho, tú nunca triunfarás, usted siempre será así, nunca cambiará. Pues déjame decirte que ese último que se le apareció era hijo de José y María, Santiago, el hermano menor de Jesús. Y cuando tú lees las bodas de Caná, el Evangelio de Juan en su capítulo 2, dice que esos hermanos lo menospreciaron a Jesús y le decían, oye, ¿no que eres nacido de nuestra mamá cuando era virgen? ¿No que eres el Mesías? ¿Por qué no te muestras? Y lo menospreciaban, dice la Biblia. Pues querido, ¿quién cambia esa situación? De menosprecio a restauración y honra. ¿Quién? ¿Quién puede tomar a una persona y quitarle su vergüenza y su marca y convencerla? Solo Dios. Ahí quedó el médico, plop. Quedó flechado el médico Lucas. Y espero que tú también. Algo que es imposible para la ciencia, algo que es absolutamente imposible para la medicina, para nuestro Dios, sí es posible. Son el objetivo principal de nuestro Dios. Si tú estás así, te sientes así, tú eres una persona que debes esperar la venida del Señor. Tú eres una persona que debes prepararte, estudiarla, conocerla, porque vamos a ser raptados. No te quedes en esa condición así. Por eso Lucas fue sorprendido. La última razón que te quiero mostrar hoy, que nos revela esa frase, esa orden que recibió Lucas y que nos la transmitió a todos nosotros, esperar la venida del Señor, es esta. Significa que es una promesa indeclinable. Cuando nuestro Señor dice que esperen es porque lo ha prometido y sus promesas jamás dejan de cumplirse. Nunca dejarán de cumplirse. ¿Dónde lo dice? Leamos Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, ¿tienes razones? Muchísimas razones. Hoy solamente he abarcado Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Wow. Cuando él dijo que volvería por segunda vez. Solo he abarcado una pequeña frase en el griego. Esperen. Les doy la orden que esperen. ¿Vamos a seguir con esta hermosa serie? Sí. Aprendiendo sobre la segunda venida de nuestro Salvador. De un médico. Hoy aprendimos de un médico llamado Lucas. Y por decirlo así, hay un médico entre nosotros que necesita comprobación. Y él entrevistó a los testigos que vieron a Jesús. 500 escépticos. Y Lucas dice, están vivos todavía. Yo he hablado con ellos. Increíble. ¿Por qué no terminar esta enseñanza? Creo que lo más apropiado es hablarte de un ateo. Voy a mostrarte, ya te mostré un escéptico, un pagano, o un griego de la época de Jesús, del primer siglo. Pero ¿por qué no te traigo uno de esta época? Yo voy a mostrarte uno, pero no cualquiera. Voy a mostrarte uno de la élite intelectual, no cualquier médico.
te voy a mostrar uno que está en la cúspide, en la cima de la ciencia de la medicina. El norteamericano Eben Alexander es uno. Se graduó de la prestigiosa Universidad Harvard e hizo una exitosa carrera científica en reconocidos hospitales. Como muchos de los que crecimos en los años 60 y 70, yo sabía muy bien que la ciencia era lo que nos conducía a la verdad. Y le cuento que soy más científico ahora que en cualquier momento de mi vida. Pero un día en el 2008, algo que terminó retando todo lo que él creía sobre el cerebro, la conciencia y la muerte, sucedió. Pero sí sabía dónde había estado. Y esa era la parte más desconcertante, más miedosa para mí. ¿Y por qué le generó tanto terror o miedo? Cuando recién me desperté de mi coma, todos mis conocimientos, todos mis pensamientos acumulados antes del coma fueron anulados. Así que regresé sin nada, pero sí tenía la certeza de dónde había estado en este viaje. ¿Qué viaje?, se preguntaba su familia y los médicos. Recordemos que Eben es científico. Lo que no se puede demostrar no existe para ellos. Traté de explicarlo como una especie de sueño, el efecto de la droga y anestesia, una confabulación, un truco que hace el cerebro cuando está muriendo. Eso es lo que yo le dije a los médicos al despertarme. Sin embargo, entre más estudiábamos con mis médicos mi historia clínica y mis experiencias en las siguientes semanas, más nos dábamos cuenta de que no había ninguna forma en que mi cerebro tan devastado de esta meningitis hubiera podido fabricar lo que yo vi. Eben Alexander, te dije, es en la élite y la cúspide de la medicina. ¿Por qué? Es el director, ya por años ha sido el director de neurociencia en la Universidad de Harvard. ¡Wow! No cualquier hombre. Fue atendido por los mejores científicos. Él fue al cielo, él era ateo. Una historia parecida a la de Lucas el médico. Ahora está escribiendo y hablando de Dios. ¿Qué pasó? Nuestro tema de hoy, las pruebas entre uno que estaba muerto y ahora vive. Lo más impresionante, cuando él dijo, no, es que fue mi cerebro. Lo más impresionante de su historia es que durante esos 10 días que fue al cielo y fue al infierno, cuando se despertó, todas las videos e imágenes de su cerebro le mostraron y al equipo de científicos que el cerebro de él estaba apagado. ¿Qué? Sí, no produjo ni un solo pensamiento, no había actividad. ¿No fue producto de la imaginación? No. ¿No fue una actividad cerebral? No, estaba apagado. Cuando él se despertó, contó que salió del cuerpo y habló de dónde estaba su esposa, qué dijo su hijo, qué dijo el otro compañero, vivió las experiencias fuera del cuerpo. ¡Wow! Sí, debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque Cristo va a volver. Debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque por segunda vez volverá, arrebatará a su iglesia, nos llevará en los aires, seremos raptados. El médico que hay en ti necesitaba estas evidencias, pues Dios te las está dando a través de esta enseñanza. A través de esta iglesia. Ábrele tu corazón ahora. Pídele perdón si eras un discípulo decepcionado y derrotado. Si eres un ex endemoniado, pídele perdón si eres un traidor que te habías apartado. Este es tu momento con Dios. Él lo preparó para ti.